¿Cómo estamos, hombres? Buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana un nuevo estudio de esta serie que hemos comenzado el año, ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? Y hoy traigo una nueva pregunta para que nosotros podamos respondernos. Y lo que pasa es que ahora nosotros somos responsables de administrar esto que tenemos en nuestras manos. Y una de las preguntas que va a ser clave para que nosotros podamos entender es ¿por qué me cuesta tanto leer la Biblia? Cuando suena la alarma en la mañana, ¿sí? Y cuando abrimos los ojos, es como que se activa el intenso maratón de todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Que la responsabilidad del trabajo, que los hijos, que la esposa. Y entonces cuando llega la noche y empiezas a reflexionar por un momento y miras al techo, tienes un cierto cargo de conciencia, porque si eres hijo de Dios te diste cuenta que dentro de tu agenda no apartaste un tiempo para pasar en la palabra de Dios. Entonces, dentro de las excusas que empezamos a buscar para decir, es que no leí la Biblia, la primera es que no tuve tiempo. Pero déjame decirte que eso es una falsedad. Eso no es cierto. Realmente el problema principal por el cual tú y yo muchas veces no nos damos ese tiempo, no nos abrimos ese espacio para leer la palabra de Dios, es porque tú y yo no vivimos o no sabemos lo que es vivir de convicciones. No tenemos convicción de la palabra de Dios. Por eso, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué se nos hace tan difícil leer la Biblia? Y es lo que vamos a descubrir en esta hora. Vamos rápido todos juntos al libro de Daniel. El libro de Daniel, ¿sí saben que hay un libro que se llama Daniel en la Biblia? Sí, vamos al libro de Daniel. Cuando es tomada cautiva o cuando va al cautiverio, el rey Nabucodonosor rodea la ciudad, toma cautiva. Él pide que traigan delante de él a los príncipes. Y dentro de los príncipes se encontraba Daniel. Los separa, les da una dieta especial y quiere tratarlos de buena manera. Entonces aparece Daniel en esta situación y el versículo 8 de Daniel capítulo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, al jefe de los eunucos le pidió que no lo obligase ¿a qué? A contaminarse. ¿Acaso Daniel era vegano? ¿Acaso Daniel era vegetariano? ¿Era abstemio? ¿Cuál era el problema de Daniel aquí? ¿No? Porque quizás podemos irnos por ese lado. Y como está tan de moda todas estas dietas nuevas, no tiene nada que ver con esto. ¿Qué pasaba? Dentro de la dieta del rey había alimentos que a Daniel eran prohibidos por ley en su pueblo. Y el hecho de que él fuera esclavo, el hecho de que se le presentara de repente a Daniel una nueva oportunidad, pero me encanta porque la palabra de Dios dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y después dice al final, y le dijo al jefe de los eunucos que no lo obligase ¿a qué? A contaminarse. Y eso es convicción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitamos o vamos a definir convicción, entendemos que es pensar y actuar sobre una verdad. ¿Sí? Eso es convicción. Daniel tenía claramente cuál era la verdad. Era la ley que venía de Dios, la cual trabajaba en su corazón. Y sin importar las condiciones de su vida, las circunstancias que lo rodeaban, él no estaba dispuesto a negociar esa verdad que para él era absoluta. Ese es el problema. Hoy en día, cuando nosotros pensamos en las convicciones en nuestras vidas, el problema es que vivimos en una sociedad cada vez con menos convicciones. O las convicciones, lastimosamente son manipuladas. ¿Y por qué digo esto? Porque una convicción nunca puede ser prestada. Una convicción siempre es propia, es una verdad a la cual tú llegas. Y el problema de hoy en día es que no hay una verdad absoluta, por lo tanto, como es tan relativo todo, nos hemos olvidado de generar convicciones en nuestras vidas. No tenemos una base sólida, no tenemos una verdad para generar algo que realmente pueda ser determinante. Entonces todo depende de cómo yo pienso y cómo yo quiero y cómo yo siento. Y ahí está la falta de convicción. Por eso nosotros debemos entender
que Jesús claramente nos enseñó cómo debemos nosotros comenzar a generar nuestras convicciones, porque la palabra de Dios dijo, aguas. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí también está, ¿qué? Es decir, nosotros podemos comenzar y debemos comenzar a generar convicciones. La mejor forma de examinarnos es ser sincero con nosotros mismos y ver dónde hoy está nuestro corazón. Porque donde está nuestro corazón, allí está, o donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Sobre qué va nuestro corazón? Nuestras convicciones sobre qué están paradas, sobre qué están fincadas. ¿Cuáles son los cimientos de nuestras convicciones? Por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Una de las cosas que debemos entender y que debemos realmente practicar en nuestras vidas es que si no estoy leyendo la Biblia como debería leerla, ¿sí?, es porque estoy pensando que no la necesito. Y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Pero damos gracias a Dios que no solamente nos dejó la palabra escrita, que no solamente, como dice Juan 1:1, que el verbo se hizo carne, que la Biblia caminó entre nosotros, ¿sí?, y que ahora nosotros la tenemos escrita, la tenemos al alcance de nuestras manos. Ya no hay más excusas para no ser hombres de convicción. No hay excusas, no hay excusas. Y hoy rápidamente vamos a ver algunos puntos importantes de lo que la Biblia dice de sí misma para que nosotros realmente podamos vivir una vida de convicción. Vamos a buscar algunos versículos en la Biblia. Salmo 119, 105, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que este es un versículo que la mayoría de nosotros alguna vez lo leyó, lo memorizó, lo conoce, ¿no es así? Me encanta este versículo porque cada vez que lo analizo y cada vez que lo llego a este versículo encuentro más cosas. ¿Qué dice que la palabra de Dios de sí misma que es? Una lumbrera. ¿Qué más dice? Una lámpara. Entonces, en realidad, ¿qué está haciendo para nosotros? Luz. Guía, luz, mostrando nuestro camino. Fíjate, analicemos rápidamente este versículo. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Primer punto. ¿Dónde está iluminando la palabra de Dios? ¿Para qué? Para caminar bien. Ok. Nos hemos dado cuenta que cuando todo nuestro ambiente, cuando todo nuestro lugar está iluminado, caminamos seguros, ¿no? Caminamos seguros, ¿sí? Es más, caminamos incluso hasta con la vista al frente. ¿Cuántos de ustedes es consciente de cuántas veces al día se miran los pies para caminar? Mientras es de día, es raro, ¿no? Es raro. Pero cuando el sol empieza a caer o es noche, ¿sí?, lo primero que tratas de buscar es dónde vas a poner el siguiente paso, ¿no? ¿Sí? ¿Has caminado de noche? ¿Has caminado en la oscuridad? O si traes una lámpara, te usas. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vas en la oscuridad, tratas de encontrar el pie para saber dónde vas a pisar. Bueno, me encanta la función de la palabra de Dios, porque no solo ilumina mi camino, ¿sí?, me muestra el camino, sino que me da la seguridad de dónde dar el siguiente paso, porque lámpara es a mis pies. Tu palabra me va a mostrar el lugar donde debo pisar, pero alumbra mi camino. Entonces, ¿por qué tropezamos tanto en nuestra vida espiritual? ¿Por qué caemos tanto? ¿Por qué tomamos tantas veces el camino equivocado? ¿Por qué nos equivocamos en decisiones que tenemos que tomar? Apagamos la lámpara. Porque tenemos la lámpara guardada, tenemos escondida. No tiene pila. Hay solares. Hay flojera espiritual de tal forma en nuestras vidas que ni siquiera para encender la palabra en nuestras vidas. Porque la Biblia dice de sí misma que ella es la lámpara que nos guía. Salmo 119, 52, ¿qué dice? Salmo 119, 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. La palabra de Dios genera en nuestras vidas, ¿qué cosa? Consuelo. Consuelo. Nos enseñaron que un hombre no debe o no puede llorar. No nos podemos doler. No podemos mostrar nuestras expresiones, nuestro sentir, porque es de hombre no llorar. Sin embargo, dentro de nuestro corazón nos apapachamos de continuo, más de lo que creemos. Incluso algunos somos más sentimentales que nuestras propias esposas. Sí, se nos caen las lágrimas por dentro, le sufrimos. Pero dice la palabra de Dios que el salmista en Salmo 119, 52 encontró consuelo cuando fue ¿dónde? Cuando fue la palabra.
Me acordé de los hechos pasados, de cómo Dios obró y quedó registrado ese obrar. ¿Dónde? En la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Hubo consuelo en mi corazón. Salmo 19:7. 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así o más. Una de las cosas que más renegamos, ¿sí?, como hombres, es el hecho de no ser necios. Y nosotros nos queremos superar. Es más, estamos en una constante competencia con cualquiera, ¿sí?, con cualquiera que venga a amenazarnos. Porque queremos ser más sabios, queremos ser más inteligentes. No queremos que nos recuerden lo limitado que a veces somos. Ándale, lo limitado que somos. Sin embargo, el Salmo 19:7 dice que el hombre es sabio. ¿Cuándo? ¿O dónde encontramos la sabiduría? Créeme, créeme. La palabra de Dios está sobre cualquier enciclopedia que tú y yo podamos memorizar, sobre cualquier maestría que podamos tomar, sobre cualquier doctorado que podamos estudiar. Porque esta sabiduría viene directamente de Dios. Es desde antes, es durante y es después. Es eterno. Es la mente de Dios resumida en ¿cuántos libros? 66. Bien. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 39. ¿Y cuántos del Nuevo? 27. Bien. Bien. La Biblia dice, ¿quién puede tener la mente de Dios? Bueno, si tú tienes el Espíritu Santo, si tú eres un hijo de Dios, puedes tenerla. ¿Por qué? Porque aquí está la forma en que Dios piensa. Las respuestas a nuestras dudas. Aquí está en la palabra de Dios. La palabra de Dios provee consuelo al dolor. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Salmo 93:5. ¿Quién lo tiene? Yo. ¿Qué dice? Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Tus testimonios son muy firmes, algo que me conviene. Cuando hay algo que me conviene, y pensemos en esto una vez más como hombres, cuando hay algo que me conviene, ¿sí?, sobre todo nosotros, digo hombres porque somos muy dados desde el principio, desde nuestro padre Adán, somos muy dados a encontrar zonas de confort, ¿no? Y de ahí no nos movemos. Aprendemos a hacer algo y de ahí no nos movemos. Entonces, eso se llama encontrar deleite. O sea, algo que te gusta es algo en el cual tú vas a trabajar, te vas a esforzar, vas a aprovechar y vas a sacar el máximo de la experiencia. Porque así funcionamos, así funcionamos. Entonces dice la palabra de Dios en el Salmo 93:5 que la palabra de Dios es deleite o debe convertirse en el deleite para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto le conviene a nuestra casa. Esto le conviene a nuestra relación con nuestra esposa, esto le conviene a nuestra relación con nuestros hijos. Y es algo en lo que yo quiero estar todos los días. Fíjate, la palabra de Dios entonces es guía, la palabra de Dios es consuelo, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios y la palabra de Dios es deleite a la vida de aquellos que la leen. Pero no solamente termina ahí, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Wow! Hay un refrán que muestra el corazón del hombre, que dice que la esperanza es lo último que ¿qué? Que muere. Eso sale solo de un corazón sin esperanza, porque hay un anhelo profundo, eso es la esperanza, un anhelo profundo de que lo que hoy vivimos un día mejore, un día cambie o se mantenga. Pero es difícil que si la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro consuelo, es sabiduría, es deleite, queremos que esto se acabe, sino que lo que buscamos es que esto mejore. Entonces, ¿dónde encontramos? Dice, en los dichos pasados, dice Romanos capítulo 15, estas cosas se escribieron para nuestro deleite, para que esto se transforme en nuestra esperanza. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Pero para seguir viva esa esperanza en cada uno de nosotros, para seguir alimentando esa esperanza, necesitamos conocer. Y la mejor forma es a través de la palabra de nuestro Dios. Jeremías 9:24. Jeremías 9:24, ¿a quién se lo encargué? Alábese en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en conocer estas cosas porque yo soy Jehová. La palabra de Dios a nuestras vidas no solamente es esperanza, sino que es motivo de gloria conocer la palabra de Dios. Porque cuando nosotros conocemos quién es Jehová, no solamente hay esperanza, no solamente encontramos consuelo, no solamente podemos quitar el dolor, conocemos a Dios, nos guía, sino que realmente es motivo de gloria en nuestras vidas, motivo de esa esperanza, saber que un día nos vamos a ver cara a cara con el autor y consumador de nuestra salvación y con aquel que, digamos, tuvo toda la idea y todo el plan y nos lo reveló a través de su palabra. Salmo 119, 44. Creo que allá también lo encargué. 119, 44. ¿Qué dice? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Salmo 119, 44. Guardaré tu ley para siempre, por siempre y eternamente. ¿Por qué crees que el salmista está diciendo esto? Guardar en tu corazón la palabra de Dios significa eso, que la palabra de Dios es la que nos da ese entendimiento para siempre de cómo debemos vivir. Porque la vida cristiana no es nomás entrego mi vida a Cristo, respondo al llamado, Cristo me acepta, sino que es ahora tengo una responsabilidad. Y mi responsabilidad no la puedo asumir si no hay entendimiento. Y el entendimiento viene por la palabra de Dios en nuestras vidas. Juan 17, 17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¡Wow! ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Juan 17 es una oración de Jesucristo intercediendo por los suyos, intercediendo por ti, intercediendo por mí. ¿Sí? Por los que han de creer, dice la palabra de Dios. Cristo ya sabía que nosotros íbamos a creer. Y Cristo sabía que nosotros íbamos a ser flojos espirituales. Y Cristo sabía que nos iba a costar seguir adelante en el día a día. Por eso dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en su oración dijo, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Somos santos en posición de Cristo. Dios nos ve santos. Si eso es cierto, la santidad viene por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, la santificación no es otra cosa más que la responsabilidad que tú y yo como hijos de Dios tenemos de cada día parecernos más a Cristo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Era lo único que Cristo vino a enseñar a este mundo, o que dejó como lección práctica a este mundo, en el sentido de, ¿quieres saber cuál es tu responsabilidad? Bueno, sé como yo. Y esta era una idea de que venía desde la antigüedad. Porque si Dios esperaba algo de su pueblo, era que su pueblo sea santo. ¿Por qué? Porque era santo. Esta idea no murió nunca. Cristo la afianzó. Cristo oró por nosotros y dijo, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Y después el apóstol Pablo tomó aquella idea del pasado, por eso como leíamos, fue a las cosas pasadas y nos deja escrito en las cartas que él envía, escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Tú crees que Dios ve importante que nosotros nos comportemos como el precio, o lo que le costó el precio pagar, que fue su propia vida, para que nosotros no solamente nos quedemos con que somos santos, sino que tenemos que asumir la responsabilidad de la santificación de nuestras vidas? Comportarnos a la altura de tremendo tamaño de salvación que tenemos. Tú y yo no la podíamos pagar. Cristo pagó. Un Dios santo, lo menos que puede exigir es santidad. Y no lo podíamos hacer. La sangre derramada fue la de su Hijo, aplicada en nuestras vidas. Y ahora somos responsables. Y la única forma de adquirir santidad, o andar en santidad, mejor dicho, la única forma de andar en santidad es yendo cada día a su palabra. Créeme, la Biblia no es por ósmosis. No es un buen deseo la Biblia. Me acuesto en la noche, oro, Dios, permíteme que yo mañana me levante más santo que hoy. No, no funciona así. Al contrario, mientras más lejos de la Biblia estamos,
más cerca del pecado andamos. Y mientras más cerca del pecado andamos, más lejos de la santidad estamos. Entonces, la palabra de Dios en nosotros es el medio de santificación. Y por último, Juan 5:39. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras porque en ellas encuentran la vida eterna y nos dicen quién es Jesús. Porque dicen, da testimonio de mí. Dan testimonio de mí. A veces nos conformamos con lo que alguien escupe y vamos y comemos las obras de los que alguien nos dice acerca de quién es Jesús o de verdades bíblicas. Pero teniendo la posibilidad de primera mano y entender que la palabra de Dios es el medio para conocer a Jesús y el medio de hacer crecer en amor por Él, no nos conformamos con lo que otros dicen. Por eso carecemos de convicciones. La convicción es la verdad que no se negocia. Si tienes que negociar una convicción, entonces no es convicción. Porque las convicciones son propias, no prestadas. Esa es la realidad de las convicciones. Esa verdad que nos hace vivir, no la podemos estar cambiando cada 5 meses, cada 6 meses, cada año. No. Está establecida porque aparte si nuestra convicción está generada en la palabra de Dios, es una verdad inamovible. Una verdad que viene desde antes. Está durante y estará después. Entonces no podemos andar negociando. La palabra de Dios a lo blanco lo llama blanco y a lo negro lo llama negro. Por eso dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Por eso necesitamos entender, hombre, la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Y no quiero hacer menos la vida o la situación de nadie, pero todos, sea cual sea nuestra situación espiritual, necesitamos de la palabra de Dios. Me pueden decir, es que yo soy una persona muy ocupada, casi no tengo tiempo. No sabes la cantidad de horas que trabajo, los problemas que tengo en mi casa. No estoy haciendo menos el problema de nadie. Pero sí te estoy advirtiendo que delante de Dios no va a haber excusa. No va a haber excusa de la responsabilidad que Él puso en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto leer la palabra de Dios? Simple, porque no le hemos dedicado tiempo. ¿Cuál crees tú que es el mayor problema por el cual no leemos la palabra de Dios? Las redes sociales es un problema, ¿sí? Por eso sacamos los celulares de aquí y ahora vamos a la Biblia de papel. Esta no nos manda notificaciones que nos distrae, sino que el Espíritu Santo la ilumina y te lleva a donde abrir la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué otro problema hay? ¿Cuál es el problema? ¿Mande? Apatía. La apatía. Flojera. La pereza espiritual. Solo le interesa cuando se te presenta un problema. Es como que el libro de las soluciones, ¿no? Como el libro mágico. Tengo un problema, Dios. Sóplame en la Biblia para que la ponemos al viento, para que Dios nos mande, ¿no? Un mensaje espiritual. No funciona así. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios penetra en lo más profundo. Conoce nuestro interior. La palabra de Dios nos expone a nuestra verdad. Y a veces no nos gusta la verdad. Porque como hombres no nos gusta que nos expongan, que nos digan las verdades en nuestras caras. Renegamos un montón de las verdades. Por eso a veces nos cuesta. Y definitivamente es pereza espiritual. Y la pereza espiritual viene porque no le creemos a Dios. No es que no creemos en Dios. Porque eso es muy común. La Biblia dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero no es suficiente. El tema es que no le creemos a Dios. ¿Por qué no le creemos a Dios? Porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos. Y tenemos el Espíritu Santo arrumbado en un rincón porque no le damos espacio, no le damos lugar, no le damos letra para que el Espíritu Santo funcione. Por eso es importante que nosotros sepamos que un sí a algo es un no a otra cosa. Entonces le digo sí a Cristo, le digo sí a su palabra. Y al decirle sí a eso, le estoy diciendo no al pecado. No al pecado. Entonces, si cada uno de nosotros lo que debe entender es que de nuestras agendas necesitamos empezar a decirle no a muchas cosas para decirle sí a la palabra de Dios. Y déjame decirte, si eso para ti es una carga, la palabra de Dios dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo daré descanso.
Si para ti el trabajo es una carga, si para ti una relación es una carga, los amigos son una carga que no te permiten ir a la palabra de Dios, entonces quizás es tiempo de hacer cambios significativos en tu vida para no hipotecar algo que es importante en nuestras vidas, como es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Créanme, no es capricho de parte del ministerio de varones agarrarlos a ustedes varones y decirles lean la Biblia y que de la experiencia nos puedan compartir. No es nomás vengo, me siento, recibo, sino es ve a tu casa y desafíate a que la palabra de Dios te siga marcando el paso que debe llegar. No dependas de un domingo, no dependas de un martes, de un miércoles en tu vida espiritual. No es un buen deseo. Dios, llena mi corazón del combustible espiritual para andar. No, hay que ir, trabajar, juntar, ver la forma, esforzarte. ¿No? Así funciona. Así funciona. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios como el alimento. ¿Qué pasa si no comes un día? No funcionas. Si no hay palabra de Dios en nuestro corazón, no funcionamos. Nuestras almas necesitan recordar, hombres. Nuestras almas necesitan recordar, ir a la palabra de Dios y saber quién es Dios, cómo piensa Dios. El Antiguo Testamento no está de gratis en la Biblia, ¿eh? Está tantas veces nombrado y citado en el Nuevo Testamento. Y el escritor dice, y estas cosas los escribo para que se acuerden del celo del Dios que tenemos. Y la Biblia también dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sigue siendo celoso Dios? Definitivamente. Si Dios quiere, hoy baja el dedo y acaba con el que no obedece. Sí. Pero parece que no le hemos llegado al tope de su paciencia todavía. Pero quizás no toque tu vida. ¿Te acuerdas la vida de Job? No le tocó la vida. ¿Pero qué hizo con Job? Y no era mal tipo, ¿eh? Dice que no había otro como él. No había otro como él. Pero permitió que fuera zarandeado. Le quitó todo. Era literal, para que como su esposa le dijo, ya, maldice a Dios y muérete. O sea, ya. Ya no quiero verte sufrir. ¿Sí? No quiero verte sufrir. Y dice que Job, al final de toda la prueba, dijo, ah, Dios, había una cosa que yo no sabía. Porque de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Tenemos que pasar por esa prueba para ver a Dios? Cuando lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Daniel, que leíamos, un jovencito que decidió no contaminarse por convicción, dice la palabra de Dios en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Cuando lo llamaron a rendir cuentas, ¿sí? Dice que no hubo otro como Daniel, que a pesar de que no comía lo que el rey les había dado, Daniel estaba más rozagante, más chonchito y mejor que los otros. Y era porque era vegano y vegetariano. ¡No! Porque había decidido no contaminarse. Este mundo nos ofrece banquetes. Este mundo nos ofrece el pecado en todas sus presentaciones. Pero si sabemos que nuestro propósito es no contaminarnos y comemos de la palabra de Dios, vamos a ser más que cualquiera. Porque bueno es recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y eso hace que nosotros respondamos en fe. Porque el problema de la flojera espiritual, que correctamente es por lo que no leemos, es por falta de fe. Porque dice que la fe viene por él y el oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta por qué no tenemos fe? Y no es, Señor, auméntame la fe, mándame una doble unción de fe. No, así no funciona. Porque la fe viene por el oír. Y fíjate qué curioso, busquemos la definición de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de qué. ¿Quién puede llegar a una convicción de algo que no ve? Es que hay una frase, con todos estos cambios políticos que está habiendo en el país del sur del que vengo de visitar, la frase es, no la ven. No la ven. Hay personas que reniegan de los cambios. Entonces la frase es, no la ven. Y esa frase la podemos adoptar nosotros como cristianos. Porque muchos cristianos no la ven. ¿No la ven? No la ven. Porque están ciegos, porque no la quieren ver, porque no llegan a la palabra de Dios, no van a la verdad.
no van a la verdad. Ese es el problema real de los cristianos. La flojera espiritual, la pereza espiritual viene por falta de fe. Y la falta de fe viene por falta de la palabra en nuestros corazones. Esa es la realidad de nuestras vidas. Por eso, hombres, necesitamos entender que no solamente es por el Evangelio, sino que es en el Evangelio que nosotros debemos vivir. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y así nos damos cuenta de que hemos estado despegados de ella. En lugar de alejarnos del pecado, nos alejamos de Jesús. Y la palabra nos acerca a Jesús. Es el Señor mismo quien nos invita en su palabra que nos arrepintamos delante de Él. Es Él el que nos ofrece su perdón para poder restablecer nuestra comunión con Él. Es el Señor que nos consuela aún en medio de las consecuencias de nuestros propios pecados. Sí, porque recuerda, todo pecado tiene una consecuencia y la debemos asumir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y fue quitado de nosotros la muerte. Sin embargo, si cometemos un error, o mejor dicho, si erramos al blanco, si pecamos, hay consecuencia. Hay consecuencia. Y aquí las asumimos. Y aquí nos hacemos cargo. Pero en lugar de cargar con la culpa por el tiempo que no hemos invertido en la lectura de la palabra de Dios, cuando estamos en la palabra podemos recordar su gracia. Podemos recordar ese don no merecido que atrae a nuestras vidas restauración y seguridad de que tenemos su amor. Ese es el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Estas verdades nos animarán a abrir nuestras Biblias una vez más. No me quiero quedar con esta imagen, dormido sobre la Biblia, porque nomás no puedo, porque nomás no la entiendo. No es entenderla. Ir a la Biblia es estar despierto. Ir a la Biblia es que te ilumine. Ir a la Biblia es que te dé vida, que te dé ánimo, que te dé fuerzas. Ir a la Biblia debería ser un deseo en nuestro corazón. Es más, nos tendrían que regañar por el tiempo que pasamos en la Biblia. Así cuando algo te gusta trabajar, te gusta un deporte, bueno, invierte el tiempo, sabiendo que no es solo para hoy, sino que es para hoy, fue para ayer y será para mañana. Vamos a orar, varones. Gracias, Dios, por la oportunidad de abrir tu palabra, de leer tu palabra, de ser por ellas confrontadas, Señor. Y en esta hora queremos que tu palabra, y lo sabemos, no volverá a ti vacía, sino que ejerza en cada uno de nuestros corazones los cambios que tiene que hacer. Padre, no permita que nos resistamos. Queremos que tu Espíritu Santo y tu palabra sea quienes transformen nuestras vidas. Necesitamos ser hombres moldeados a tu imagen. Este mundo necesita, México necesita, Guadalajara necesita, señores, de hombres que realmente puedan reflejar de Cristo, pero para reflejar hay que conocerlo, y para conocerlo aquí de tu palabra. Despierta en nosotros este deseo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.